Bueno, hola Doménica, otro Hola miércoles. Conchi, feliz noche desde Zaragoza, otro miércoles aquí en nuestros Coaches in Progress, nuestros encuentros de los miércoles. Sí, señor. Y hoy con un tema muy interesante. Doménica, la intuición Sí, y cómo y de qué manera está presente y cómo identificarla y cómo progresar, desarrollar esa habilidad tan interesante. sí, y hablábamos tras los bastidores que esta competencia, si bien es una competencia que es nueva, ¿verdad? Dentro de las 8 competencias que ya conocemos el trabajo, wow, no hay como una cosa, no hay como unas competencias o que te diga, mira, trabájala como preguntas poderosas, como la comunicación directa, como evoca conciencia, tú dices, bueno, Dios, o todo lo que tiene que ver con plan de acción, ¿no? Que es tangible. Hoy Ujú, nos encontramos con la señora intuición, pues, y vamos a ver ujú. cómo la hacemos tangible en este espacio. Sí, señor. Y fíjate que esa intuición está presente en la segunda competencia, que es la de encarna una mentalidad de coaching, que es una competencia nueva, si se quiere, dentro de las competencias que se están planteando en este momento de las 8 competencias. Ahora, si Ujú. buscamos la definición que aparece exactamente en la ICF, dice que él al encarnar una mentalidad de coaching desarrolla y mantiene una mentalidad abierta, curiosa, flexible, centrada en cada cliente. ¿Y qué indicadores hay para identificarla? Bueno, que reconoce que los clientes son responsables de sus propias elecciones, Ujú. participan en el aprendizaje, el desarrollo continuo, elabora un ejercicio continuo de reflexión, permanece consciente de y abierto a la influencia en sí y en otros del contexto y de la cultura. Y aquí está, usa la conciencia de sí, la propia intuición en beneficio de los clientes. Desarrolla y mantiene la capacidad de regular las propias emociones y se prepara para las sesiones mental y emocionalmente. Busca Ujú. ayuda en fuentes externas cuando es necesario. ¿Qué te parece, Doménica? Pues nada, es una competencia que muchas veces no le damos la importancia que esta tiene, ¿no? Y es una competencia muy, muy importante. Yo también creo que, y bueno, con la práctica es como se va adquiriendo la solidez de la intuición, ¿no? Al Ujú, principio, cuando somos principiantes, pues estamos rígidos con esa estructura, como comentábamos, no soltamos esa estructura y el no soltar esa estructura, que para mí también la intuición tiene que ver con la ganancia de la confianza, tú al soltar, al tener confianza, sueltas esa estructura y te inicia ese proceso de confianza para eso, para que reconocer que el otro tiene los recursos necesarios y que la agenda pertenece a ese cliente, a ese coachee, ¿no? Que no es tuya, que tú no tienes el control, ujú. ¿sí? Y además en esta competencia de encarnar una mentalidad de coaching, se ve como una visión sistémica del asunto, ¿no? Esa parte sistémica que también es un concepto y una Tal. visión diferente Ujú. dentro de estas 8 competencias, de ver al cliente dentro de toda esa parte cultural, social, costumbres, religión, etcétera, etcétera. Así es. Cositas que iremos Ujú, viendo un poquito más ujú, adelante. ujú. A ver. Bueno, y aquí viene. En esto implica comprender la cultura y es un trabajo de toda la vida. Y dentro de la cultura que estamos observando, en qué sociedad se desempeña este cliente, cuáles son sus costumbres, creencias, rituales, lenguaje, política, experiencias que ha tenido. Es como ir realmente en la ruta de ese personaje. Y tiene que ver con el tiempo, pero ¿cuál tiempo? Su tiempo, no el El mío. tiempo. Así es. Palabras y la generación del silencio, cosa vital para que ese cliente se sienta libre de transitar por ese espacio Ujú. que vive y cómo lo vive. Así es. La acción e interacción y estilos de pensamiento. Ujú. Y aquí está la parte sistémica, ¿cierto, Doménica? Total, totalmente. Sí, ¿cuál es ese espacio en el que se desenvuelve o que forma parte, pues, ese coachee, ese cliente, ¿no? Y entender.
dónde está ubicado. Eso es sumamente importante porque no es mi tiempo, como tú bien mencionaste, no es mi espacio, es el espacio del otro. Es decir, yo tomo un dron y sobrevuelo, ¿sí?, ese espacio donde se encuentra mi cliente, bien sea si está en una organización, si está en un sistema familiar, en un sistema de pareja o en cualquiera de los contextos en el que se desarrolle o se desenvuelva este cliente. Ujú. Bueno, y por aquí tenemos una cantidad de definiciones de intuición que hemos ido como coleccionando para ver cuáles son los aspectos como de común denominador que aparecen cuando Y las definen la diferentes miradas, ¿no? Porque tenemos psicólogos, científicos, escritores, coaches. así mismo es. Entonces, fíjate, la primera que dice que es la habilidad para conocer, comprender o percibir algo de manera clara e inmediata sin la intervención de la La razón. razón. Esta es fantástica. Ujú. La otra, tome. Intuir es captar, sentir, sin la intervención de un proceso consciente de razonamiento. Aquí estos dos conceptos están como que tienen bastante similitud. Una realidad que se expresa de manera sutil y en ocasiones prácticamente imperceptible. Es decir, que no la podemos palpar, eso está allí, ¿no? Donde no le vamos a poner la explicación del suceso, no, está allí, entenderlo en su completitud. Ujú. La intuición es la capacidad del ser humano de entender situaciones, cosas, pensamientos, sentimientos y poder tomar decisiones al instante, sin la intervención de la mente o la lógica. Y esto es tan básico porque si vamos a ver cuántas veces hacemos caso de nuestra intuición, muchas veces, cuando decimos, ay, en vez de tomar a la derecha para ir para tal dirección, voy a tomar a la izquierda. Ay, ¿por qué estás tomando por allí? No, bueno, porque me provocó hoy tomar a la derecha en vez de la izquierda, que es lo habitual. Y si nos preguntamos cuál es la razón, de pronto no hay ninguna razón, sino que, bueno, es algo imperceptible. Ujú, ujú, así es. Y luego tenemos la definición de Carl Jung, que conocemos que es un psicólogo, pues muy renombrado, y dice la intuición es una función psicológica que transmite percepciones por vía inconsciente. Todo puede ser objeto de esa forma de percepción, tanto objetos externos como internos. En la intuición, un contenido cualquiera se presenta como un todo acabado, sin que al comienzo seamos capaces de indicar o averiguar cómo ha llegado a constituirse. Pues no hay explicación. Hay que entenderla tal y como es, ¿no? Desde donde viene. Así es. Y fíjate qué interesante, porque Ujú. aquí Jung hace como una visión, yo diría que hasta gestáltica. Gestáltica nos Total. refiere al total, a la totalidad, Ujú, a ujú, hacer realmente un cierre de todo, lo externo y lo interno. ujú. Otra definición, las cosas intuidas son aquellas que se conocen a través de caminos no racionales y a menudo no conscientes, pero no puede explicarse ni verbalizarse siquiera. Ujú. Imagínate, y el científico Albert Einstein dice, quien afirmaba que la intuición es un don sagrado y la razón su fiel serviente. Aseguraba que la intuición tuvo un papel clave cuando formuló su teoría de la relatividad. Y yo estoy de acuerdo totalmente, ¿no? Sí, muchas veces le queremos dar, igual como persona y también como coach, nos llevamos al coaching, queremos como que buscarle explicación a todo, ¿no? Y hay cosas que no tienen explicación, que son y son, ¿no? Ujú. Y este siguiente, Dome. Habilidad para conocer, comprender o percibir de manera clara e inmediata sin la intervención de la razón. Ujú. Muy bien. Y aquí tenemos de último a una señora que escribió un libro que se llama Practical Intuition, el cual se lo recomendamos ampliamente, que dice la intuición práctica. Y yo creo que es el único libro que he escuchado yo que hable de la intuición como un aspecto práctico. Y es bien interesante porque ella desde el inicio
dice, la intuición es algo con lo que hemos nacido, pero que de alguna manera como que se va adormeciendo a lo largo de los años con el tema de las creencias, con el tema de los juicios que hay alrededor de todo eso, y entonces la vamos como opacando. Y ella lo que invita es a hacer ejercicios, los cuales pone en el libro, muy interesante, para volver a entrenarnos en esa parte que nacimos ya con ella, ¿no? Entonces, ella inclusive dice que sus habilidades intuitivas surgieron como una forma de compensación, como una forma de dar una respuesta de sobrevivencia y que eso les sirvió. Hombres y mujeres tienen igual capacidad intuitiva y eso es algo que ella señala porque dice, bueno, se da por allí la idea de que la mujer es más intuitiva y él dice no, y ella dice no, definitivamente hombre y mujer tienen la misma Wow. capacidad intuitiva. Eso está bien interesante, eso destrona, eso destrona, ¿no? Muchas teorías por allí. Ujú. Bueno, muy bien. La Ajá. intuición es un conocimiento generado a nivel inconsciente, que no requiere procesos de análisis y por ello es más rápido e inmediato. ¿Sí? Su fuente es la experiencia, tanto externa como interna del sujeto, por eso es un tipo de conocimiento totalmente personal y diferenciado. Definitivamente es un conocimiento que no, como no hay control sobre él, surge de esa conexión y de esa presencia que podemos tener en este caso en el mundo del coaching con nuestro cliente, nuestro coaching, y que para mí, yo creo, no sé qué piensas tú, Conchita, que la intuición también se va construyendo, ¿sí? Sí, las vamos desarrollando, Ujú, vamos, vamos viéndolas sin temor. ujú, Eh, la intuición de alguna manera nos ayuda en algunos momentos a destapar esa cuota de coraje que es ujú, importante tener en un momento ujú, determinado para, bueno, dejarnos llevar a hacer cosas ujú, que no pensábamos, que no imaginábamos. Te cuento, Doménica, y así más lejos, una persona en un grupo estaban hablando sobre temas en el ámbito organizacional y entonces había un problema con los documentos que no se agilizaban con la rapidez que se tenían que verbalizar, que hacer y todo lo demás. Entonces alguien en el grupo dijo, uy, si los documentos hablaran. mm, Entonces yo le dije a esa persona, bien, tú quieres ser los documentos. Entonces, ese personaje asumió el rol de los documentos. Fue increíble la cantidad de cosas que surgieron allá. Fue dar de lo que representaban los documentos para ese grupo de personas y que sin embargo, pues no los estaban visualizando con la profundidad que se logró hacer a partir de aplicar pues esta técnica dentro del grupo, que tuvo que ver con esa parte intuitiva. El ujú, sujeto ujú. en forma intuitiva habló de hablar los documentos e inmediatamente le tomé la palabra. No hay que dejar correr cuando alguien saca algo así, meternos allí. Así Por es. aquí tenemos otra Por cosa. aquí. Investigadores como Stenberg, Brunner, Einstein, Labouvier, Hogarth, Hammond señalan que el hombre siempre ha tenido dos formas de conocer y pensar: la intuitiva, vinculada a la experiencia, y a la racional, vinculada a la adquisición de conocimientos codificados y a los procesos lógico-analíticos. Es decir, que ahí hay una combinación. Yo creía que es como la integración de la intuitiva con la racional, ¿sí? También depende Ujú. mucho cómo tú lo ves, ¿no? Como persona, inclusive, porque estoy recordando, trabajo con ingenieros, por ejemplo, ¿no? Que ellos van más a lo racional. Y entonces se les invita a esa creatividad, a ese conectarse con eso, un poco salir de la caja, con tanta racionalidad, para Mm. poder, bueno, ir a un conocimiento más intuitivo que también le daba respuestas, ¿no? Entonces me parece que es bien interesante estas dos formas que ven estos autores, estos investigadores, como el de conocer y pensar, ¿no? Alinear cada una o integrarlas. Ambos, como dijo Carl Jung, son conocimientos complementarios, si bien residen en lugares diferentes de nuestro cerebro. Y así es.
Ujú. Bueno, y por aquí tenemos el usar la conciencia de sí, la propia intuición en beneficio del cliente, es algo que tenemos que tener siempre presente. Nosotros estamos como coaches al servicio del cliente. Y si en un momento dado tenemos alguna intuición, bueno, primero hay que pedir permiso. ¿Me permites que te diga algo que me viene en este momento? A ver qué te dice eso. Y le decimos, mira, estoy viendo tal cosa, percibo esto, que no sé qué más. ¿Te dice algo esto? Entonces, ahí estamos poniendo sobre la mesa Ujú. nuestra parte intuitiva, pidiendo siempre permiso. Así es. Mostramos, ¿no? Lo que estamos nosotros entre esa combinación de conocer y pensar. Exacto. Muy Así. bien. La intuición además es una metacompetencia y por lo tanto su desarrollo potencial activa el resto de las competencias como una plataforma, ¿sí? La intuición sola no la podemos ver, sino que la intuición viene de esa combinación de, o esa integración de esa presencia, de esa confianza, de la escucha activa. Y y pienso que la calidad de las preguntas que hagamos también nos va a dar una medida de cuán estamos conectados y cómo estamos nosotros también interpretando y haciendo posible que la intuición también fluya, ¿no? Entonces, las metas competencias son aquello que nos habilita a volvernos competencias para hacernos ajustes y aprender. Son como los modelos de pensamiento que tenemos sobre una situación, sobre una competencia, sobre un suceso. Las metacompetencias nos habilitan para desarrollar a su vez las otras competencias, como una gran estructura donde se asientan, ¿sí?, las otras competencias. Ujú. Educar en metacompetencias es educar para el presente y para el futuro. El talento se desactualiza con facilidad y muchas de las competencias que hemos aprendido, entrenado y dominado en una parte de nuestra vida académica y profesional se quedan obsoletas en pocos años si no estamos continuamente buscando actualizarnos, ¿no? Buscando conocimientos nuevos. Así que aprender a aprender de forma ágil y más efectiva. No hay verdades absolutas y hay diferentes autores, hay diferentes miradas. Y de eso también se trata la meta competencia, ¿no? De ver aquello que montarnos en ese dron y ver qué hay encima de toda esa conversación, de toda esa situación. Y según un informe de Randstad, publicado en el 2018, más de la mitad de las empresas han sufrido cambios significativos en su funcionamiento que han derivado de una obsolencia competencial en un 30% de los casos. De hecho, esta obsolescencia profesional es uno de los 8 miedos más abundantes entre los profesionales. Ujú. Bueno, que hay muchos componentes que han intervenido desde la pandemia, la tecnología, las generaciones, el nuevo liderazgo, las nuevas conversaciones, ¿no? Que se requieren, este mundo de incertidumbre, han hecho que esas competencias que antes eran muy sólidas, pues se han venido moviendo o han venido moviendo el piso y quedando atrás. Ujú. Esta parte es tan interesante porque fíjate que cuando dicen lo de la metacompetencia, cuando hacemos una pregunta que el cliente nos llega y nos dice, oye, nunca me había hecho esa pregunta o nunca lo había visto de esa manera, ¿qué estamos colocando allí? Estamos colocando también nuestra parte intuitiva. ¿Por Ujú. qué hacemos esa pregunta y no otra? ¿Por qué la Ujú. hacemos en ese momento y de esa manera? Ujú. Algo dentro de nosotros se ha despertado para llevarnos a darle, a regalarle esa pregunta. Y ahí está presente también la escucha activa. La Ujú. presencia es una competencia sumamente importante para el desarrollo de esa área intuitiva. Así mismo El, es. ajá, si un coach quiere llegar a la excelencia, debe ser capaz de desarrollar tanto el conocimiento racional como el intuitivo e integrarlos, que es lo que tú acabas de señalar. Este, porque según como dice Carl Rogers, que es otro psicólogo bien importante, dice, en la relación interpersonal, el aspecto racional y el intuitivo se comunican mutuamente y deberían estar presentes siempre. La pregunta que está en el aire es, ¿cómo realizar este ejercicio de integración de conocimientos en el coaching? Y esa es una pregunta para todos nosotros, ¿verdad? ¿Cómo ¿Cómo? medirla también? Ujú.
Y justamente eso de estar en una mentalidad de coaching nos lleva a tener esa integración racional e intuitiva de una manera constante. Yo creo que la conexión que tú establezcas con el coachee, con este cliente, es fundamental, Conchita, para que la intuición se haga presente. Ujú, ujú. Y eso es la práctica. A medida que, bueno, estas son horas de vuelo, como decimos nosotros, a medida que se hace en práctica, esa escucha activa va madurando, se hacen poder identificar esas distinciones en el lenguaje lineal y no lineal de nuestro cliente, es el que nos permite, ¿no? Con esa agudeza auditiva y visual, emplear, ¿no? Hacer uso de la intuición y de lo que es la metacompetencia, ¿no? Estar por encima, porque si no, entonces está el riesgo de que nos estamos metiendo en la historia, ¿no? Cuando muchas veces no le hacemos caso a esa intuición y nos desconectamos de la presencia, eso es un pasito, pero muy cerquita de meternos en la historia y se convierte en una conversación de amigos, no de coaching. Ujú. Entonces, ¿qué es importante que el coach tenga presente? Bueno, desarrollar un sólido conocimiento racional, de manera de tener técnicas y herramientas que puede utilizar en un momento determinado, pero también desarrollar su parte intuitiva y usarla antes, durante y después de las sesiones. Ese pequeño espacio de antes de conectarnos, pensar un poquito qué he conversado yo con esa persona, qué es lo que viene. Al finalizar la sesión, qué pasa aquí, qué está ocurriendo. Evaluar, tomarnos unos minutos para ver en qué situación está el sujeto en este momento. Así es. Mm. La razón y el análisis se tornan lentos ante estas necesidades y situaciones que requieren del coach una gran agilidad y rapidez sin perder su presencia en la sesión. Sí, definitivamente. Esa agilidad visual, de pensamiento, de escucha, sin perder la presencia, no estar ahí. Eso es una exigencia importante de estar allí y ahora para nuestro cliente. No puedo estar en otra de mi conversación privada. Eso es apagar nuestra conversación privada para estar allí atentamente y captar con agilidad y rapidez. Y esta rapidez y capacidad de respuesta solo es posible haciendo uso de la intuición. Así mismo es. Bueno, y aquí viene el tema de la interpretación del lenguaje verbal y no verbal, que son lo que llamamos escucha lineal y no lineal. Fíjense cómo todo va, ¿no? Vamos a ir metiendo. Y la intuición es una pieza fundamental en la interpretación del lenguaje no verbal del cliente. Cuando hace un gesto, un tono de voz que cambia, un volumen de la voz que cambia, todo eso son pequeñas señales que nos está dando el cliente y que tenemos que tener muy presente para hacer esa pregunta que de alguna manera aflore, muestre al cliente ese cambio de tonalidad, de emocionalidad que está teniendo. Y para ello, bueno, haremos preguntas que van desde un espacio, si se quiere, intuitivo. Claro que sí, porque noté un cambio, déjame mostrarlo, ¿no? Luego integran todas estas sensaciones mediante un sistema de codificación que algunas veces llamamos el sexto sentido, ¿ah? O la intuición, pero que en el fondo es tomar en cuenta todas estas señales que nos va dando este cliente. Y ahí tenemos a nuestro amigo Joseph O'Connor. ¿Cómo te parece? ¿Qué nos dice él? Fantástico. Él nos dice que para hacer uso de toda la capacidad intuitiva, señala que el coach debe tener presente dos cosas o dos cuestiones fundamentales. La primera, que el mayor enemigo de la intuición es el diálogo interno, la conversación privada. Evidentemente, como todo esto va calzando, ¿verdad? Por lo tanto, él aconseja que lo primero que debemos hacer es ese trabajo constante de limpieza interior. Esa vaciar la taza, como llamo yo, arreglar ese closet, hacer nuestro propio proceso,
Bueno, y si es posible, en nuestros propios procesos de coaching, de terapia, que es sumamente importante para liberar esas creencias limitantes, esas emociones reprimidas, esos egos, esos juicios que continuamente están allí, y otros condicionantes que son bloqueadores de la intuición. Esto está muy claro, ese trabajo personal de nosotros los coaches, que es seguimos aprendiendo. Cada vez y que estamos al servicio de otro, tenemos que tener pues esa taza vacía, y ahí entra lo que es la curiosidad, el dejarnos sorprender, ¿no? Y no dar nada por sentado, sino hacer esas preguntas y esos parafraseos desde la curiosidad, Conchi. Y otro, que el mayor aliado para que aparezca la intuición es mantener una actitud abierta, curiosa, ampliando al máximo nuestra capacidad de visión y atención, y dejando entrar toda la información que recibimos para que se aloje en nuestro inconsciente. Soltar y dejar que esa información entre, y después nosotros ponerla al servicio de nuestros clientes. Así es, confiar. Aquí hay una palabra clave, que es confiar en nuestro propio proceso y en el proceso del cliente. Ujú. Entonces, a lo anterior también debemos añadir que nuestra intuición sirve de poco si no ayuda a nuestro cliente, por lo que la mejor manera que tiene un coach de usar su intuición es incrementar su nivel de efectividad y validarla y compartirla con sus clientes. No se quede con nada. Chequee. Oye, estoy percibiendo, ¿me permites que te diga? Entonces, validar, compartir todo lo que estamos viendo, porque de pronto el cliente no se ha dado cuenta. Mira, cuando dijiste esto, bajaste el volumen. ¿Te diste cuenta de eso? ¿Te dice algo esta parte? Entonces, ir compartiendo y validando todo lo que vamos observando con nuestro cliente en ese camino que él nos está invitando tan gentilmente a recorrer con él. Genial. Y a partir de aquí, sí, sigue tú. A partir de aquí, hay que esperar una respuesta del cliente porque la agenda es suya. Entonces, nosotros lanzamos la pregunta, pero lo que nos vaya a decir le corresponde a él. Esperamos. Y ahí están los famosos, los maravillosos silencios, porque es darle el espacio para que él, bueno, tabule, oye, ¿qué significa esto? Descodifique, que es la palabra que se utiliza por allí en algún otro autor. El cliente puede negarse, matizar, aceptar, decir, no, eso no me corresponde o lo que fuera. Pero en todo caso, nosotros lo hemos entregado para que el cliente lo valide. Todo proceso de coaching es un viaje, un camino por recorrer con nuestro cliente, y en todo viaje hace falta un mapa que nos indique de dónde partimos y hacia dónde vamos. Un mapa que está lleno de signos y señales que no siempre se corresponden con el camino que se recorre. De ahí es que es tan importante interpretar bien las señales que van surgiendo, saber en qué momento el territorio que pisamos, saber cuándo avanzar, cuándo parar, cuándo coger una ruta directa o una alternativa. Cuando el camino más corto puede llevarnos al destino. Y esto es pura intuición. Todas las respuestas a estas preguntas nos da esa brújula interna, nuestra intuición. Es así. Sin mapa, la brújula no sabe hacia dónde ir, y sin brújula, el mapa es difícil de interpretar y puede desviarnos del destino. Así es. Y aquí los coaches tenemos un rol muy importante, ¿no? Reafirma ese concepto de coaching, que es acompañar al otro, ¿sí? Respetar al otro como un legítimo otro, hacer espejo de aquello que estamos escuchando, y hacer espejo de una manera genuina, con curiosidad, una manera espontánea, y bueno, confiar de que el otro tiene sus recursos para dar respuestas a esta pregunta, no a la que nosotros queremos esperar como coaches, sino respuesta para que está en línea con su objetivo. Bueno, y aquí, para ir cerrando, tenemos algunas prácticas que podemos ir haciendo para ir desarrollando esa parte intuitiva. Estos son, como dicen por ahí, unos tips. No me gusta esa palabra, pero es válida, ¿verdad, Doménica? Así es. Ok, la primera es practicar la conciencia en el aquí y ahora. Hazte consciente de tu propio estado físico, emocional, mental y espiritual.
Estate muy atento a todo lo que pasa dentro de ti. Entro en la sesión y ¿qué pasa dentro de mí cuando me veo frente a este cliente? Entonces, estar en el aquí y ahora, tomándome yo de una manera como bien consciente. ¿Qué pasa conmigo? La otra parte del otro ejercicio. A ver, eliminar la automatización de conductas, ¿verdad? Como muy rutinario. Vamos a cambiar la rutina diaria, vamos a hacer las cosas en otro orden, a un ritmo distinto, vamos a cambiar itinerarios, vamos a hacer vamos a fluir, ¿sí? Cambiando los itinerarios, comer en un lugar diferente, comer otro menú. Eso es importante para evitar un poco ese acartonamiento muchas veces, ¿verdad? Y estar como muy pegado a las estructuras. Ujú. Bueno, aprende a sentir la energía propia y de los demás. Normalmente el calor o la densidad indican un exceso de bloqueo de energía en el área del cuerpo donde la percibes, causado por situaciones mentales, físicas, emocionales o espirituales. El frío o la liviandad a menudo indica una deficiencia de energía en el área en que lo sientes. Para sentir la energía tienes que olvidarte de tus ojos, de tus oídos y de tu boca, solo siente y percibe. En estos momentos hay una persona, un psicólogo que está haciendo una actividad que está teniendo mucho éxito aquí en Venezuela y la actividad consiste justamente en estar, creo que son como 5 o 6 horas con los ojos vendados y esta persona pues los lleva a transitar por, almuerzan, van por un espacio, hacen actividades, todo con los ojos vendados. Entonces, la pauta es ver sin ver. ¿Y esto a dónde me lleva? A esa parte intuitiva justamente, ¿no? Sí, muy bien. Seguimos con practicar a diario tiempos muertos, que en realidad son tiempos vivos, tiempos en los que se para sin más, dejando la actividad que estás realizando para respirar, mover el cuerpo, mirar por la ventana, actividades de mindfulness, de meditación, de respiración consciente, nos ayudan mucho a desarrollar la intuición y es una competencia muy, muy importante que hay que darle, pues hay que darle su valor, ¿sí? Porque esta competencia es como la base fundamental en la que se asientan, ¿verdad? Todas las otras competencias, ¿no? Y me surge una pregunta, aquí nos están preguntando algo, Conchita, vamos a ver. Si me acredito como ACC, PCC o MCC, ¿cómo evaluará la ICF la competencia de la intuición, la competencia de el mindset del coach? Ujú. ¿Qué Bueno, podemos responder? ajá, yo creo que esa es una competencia transversal, ¿ok? Yo también creo. Y por ser una competencia transversal, tenemos que tomar en cuenta, bueno, cómo está la presencia del coach dentro de la sesión, su capacidad de escuchar, tipo de preguntas. Las preguntas están alineadas a lo Ujú, que vive, lo que ocurre con el cliente propiamente, o las preguntas están alineadas a mi ujú, propia, que sea, conversación interna. ujú. La pregunta que está haciendo el coach está vinculada a que el cliente explore en un espacio distinto o a Ujú, ujú. satisfacer mi curiosidad. Entonces, Así porque es. fíjense, cuando dice ahí de la curiosidad no es para, ajá, ¿qué comiste la noche pasada? No, una curiosidad es una pregunta que lleve al otro a conocer algo que no Ujú, había visto. Oye, no así se me es. había ocurrido hacer esa pregunta, como el señor que dijo que quería que los documentos hablaran. Yo nunca había oído Así es. eso. Yo pregunté, ¿alguien ha escuchado a alguien a los documentos hablar? Pero, ¿qué pasó? Fue algo que era la necesidad del grupo ante Así una es. situación bien importante. Entonces, ¿cómo nos dejamos fluir ante los eventos que van surgiendo? Este, y adaptarnos con agilidad, Ujú, flexibilidad así es. a la situación del cliente. Yo creo que, por lo tanto, es una Es competencia transversal, transversal. total. Así como la confianza, así como la presencia, son competencias que están presentes durante todo el proceso.
te desconectas de la presencia, te vas a desconectar de la intuición, la confianza te pasa una mala jugada y te desconectas de la intuición. Eso hace un efecto dominó una sobre otra. Así que yo estoy de acuerdo contigo, Conchita, es una competencia transversal. Así es. Y bueno, fíjate que sí la podemos desarrollar con la práctica, practicando yoga, mindfulness, ¿sí? Teniendo continuamente vaciar nuestra taza o nuestro closet. Yo creo que todas estas actividades y otras, que seguramente habrán muchísimas, dejar el cerebro que descanse un poco, porque muchas veces no estamos quietos haciendo por acá, tomemos ese tiempo. Inclusive yo, antes de una sesión de coaching, tomarnos unos minutos en ese rito que tenemos, ¿verdad? En esa preparación previa, incluir unos minutos antes de la sesión como para poner todo en calma, poner todo en su sitio, como digo yo, y permitir que tener esa conexión, ¿no? Que es muy valiosa. Bueno, muy bien. Bueno, tenemos que Excelente. recordar, Doménica, que ahora en el mes de mayo abrimos nuestra certificado Formación. Así eh, es. Nuestra de, certificación de coaching ejecutivo, para que sigan mejorando, perfeccionando y bueno, y conociendo cómo se está haciendo el coaching en este momento con todos los cambios que hemos tenido últimamente, que nos vamos renovando, así como las organizaciones se van renovando, van actualizándose para no quedar obsoletas. Nosotros también en el coaching ejecutivo nos hemos venido actualizando para tenerlo al día y así es con novedades bien interesantes que hemos venido incluyendo. ¿Verdad, Conchita? así es. Entonces, bueno, la invitación es para que nos escriban a Así es, coachingprogress@gmail.com y gustosamente le daremos información. Podemos inclusive pautar una reunión para que Doménica y yo le así hablemos es. acerca de esta certificación y todo lo que van a descubrir, conocer, integrar al estar en este espacio. Bueno, Así esto es es. algo que va a quedar grabado, que podrán escuchar tantas veces como quieran, y nuestra invitación es para que entren al canal de YouTube de Coaches in Progress y vean una cantidad de material que tenemos allí para ustedes. Así es, los esperamos el próximo miércoles en otro nuevo encuentro de los miércoles. Bueno, Conchita, que tengas una feliz noche. Igualmente, gracias.